trabajando en cuestiones de impacto ambiental. En un momento se abre, para ese momento se estaba inaugurando lo que era el Museo Provincial de Ciencias Naturales de Córdoba, y de alguna forma ya me conocían, inclusive en el área donde trabajaba, y me decían, che, mira, acaba de abrirse el museo, es la oportunidad de que vos puedas desarrollar lo tuyo en una institución acá en la provincia. Yo en ese momento estaba en Córdoba, ¿no? Bueno, y ahí justamente comienza ya un trabajo ya dedicado completamente a lo que es la paleontología. En ese momento el Museo Provincial tenía por delante una tarea muy importante, que era, de alguna forma, volver a ser el organismo de referencia en la cuestión paleontológica. Ujú. Muchas veces, o en la mayor parte de las provincias, el Museo Provincial tiene esa función de ser como la institución guía para lo que es la protección, la recuperación y el estudio de los materiales arqueológicos y paleontológicos, ¿no? Entonces, bueno, en Córdoba teníamos un museo recién, digamos, inaugurado, y siempre están las denuncias de un hallazgo en determinada localidad y todo ese tema. Entonces, bueno, comenzamos un poco a hacer eso. Mucho trabajo de campo en Córdoba, descubriendo sitios nuevos, sobre todo en las sierras de Córdoba, atendiendo extracciones, digamos, en lo que era el interior de Córdoba, en sitios como Marcos Juárez, San Francisco. Así que fue una época en la cual se extrajo mucho material, y eso fue interesante porque nos permitió tener material para desarrollar líneas de investigación. Y ahí en el Museo, digamos, justamente provincial de Córdoba es donde yo comienzo con lo que hoy en día, por ahí puedo decir que un poco mi línea, que es la cuestión paleohistológica y paleopatológica. Es donde comenzamos de alguna forma a tratar de ver qué pasaba en la estructura interna de los huesos cuando un animal comenzaba a crecer, y por el otro lado qué tipo de enfermedades eran las que había desarrollado toda esta fauna maravillosa que se extinguió hace 10.000 años, ¿no? Y después, bueno, justamente se da este concurso en el año 2017. Yo ya me conocía con el doctor Alfredo Zurita. Me dice, mira, está la posibilidad, digamos, se abre un concurso, digamos, un concurso público, así que si te querés presentar, bueno, me presenté, y ahí llegué a Corrientes, donde considero que justamente esa etapa sirvió para potenciar todo este trabajo que había comenzado en Córdoba, pero que en Corrientes y de la mano de Alfredo significó llegar a trabajar con materiales de todo el país, del exterior. Hoy en día estamos justamente trabajando no solo yacimientos del NEA, sino también en el NOA, en Salta, en Jujuy, y hasta dentro de unas semanas también nos vamos a seguir trabajando en Bolivia, que es un sitio donde también estamos trabajando mucho. Ujú. Y lo que es provincia del Chaco, ¿qué localidades pudieron venir a investigar, a recuperar material seguramente? ¿Qué Bueno, localidades? ahí en el Chaco se trabajó también con el Museo Provincial. Ellos han sido muchas veces receptores, digamos, de algunas denuncias, de hallazgos. Entonces hemos estado por ahí asistiendo en lo que era la preparación, digamos, de unos materiales que en su momento se descubrieron en Presidencia de la Plaza. Ahí se Ajá. encontró justamente un gliptodonte. Hace poco, ya creo que hace un año, también en San Bernardo, donde en el área rural, a partir de la excavación de un pozo, digamos, para agua, también se llegaron a encontrar restos de gliptodontes. Y después, bueno, con Chaco hay todo un conjunto de materiales que está en estudio, que son materiales que se recuperaron cuando se estaba haciendo la construcción del puente Chaco Corrientes. Ujú. Allá, digamos, a finales de los años 60, 70, cuando, digamos, se estaban haciendo la excavación para las bases, digamos, de lo que iba a ser el puente, se comienza a sacar bastante material de lo que es el río, y, interesantemente, en esas arenas que estaban depositadas ahí, comienzan a salir una cantidad de materiales muy interesantes, que esos materiales todavía se están estudiando. Es decir, son materiales que en su momento fueron revisados en el marco de algunas tesis doctorales, pero que todavía hoy hay todavía materiales que se están analizando.
Inclusive estamos preparando ahora una publicación sobre restos de peces, que son relativamente raros porque uno está siempre acostumbrado al hallazgo de mamíferos, pero el hecho del hallazgo de restos de fósiles de peces es algo, bueno, que pasa muy pocas veces. Bueno, estamos preparando ahora justamente una investigación sobre esos restos, ¿no? Y después, bueno, hay un montón de localidades que por ahí muchas veces uno se entera cuando va a visitar los museos. Por ejemplo, Charata. Del año pasado también estuvimos en el Museo de Charata viendo un poco todo lo que es la colección, ¿no? Que muchas veces siempre los museos tienen como un técnico que va recuperando los materiales, que muchas veces con técnicas muy adecuadas, teniendo los museos una linda conservación de los materiales, pero quedan depositados para lo que es el público. Pero muchas veces falta hacer un estudio un poco más específico, tratando de sacarle un poco más de información. Así que muchas veces lo que hacemos es, cuando nos enteramos por ahí de alguna colección paleontológica que no hemos conocido, tratamos de visitar esas instituciones, ¿no? Un gran entusiasta y también que se capacitaba constantemente en rescatar y conservar es el que era el director del Museo de Charata, Sí, González. Tiene una colección que también se les recomienda mucho a nuestros seguidores que están viendo de visitarla. Tiene visitas frecuentes de escuelas, nosotros lo seguimos siempre en redes. Tenemos buen contacto también con su director actual, Gonzalo Marín, ¿no? Y que también le interesa mucho lo que es esa rama, ¿no? Sí, y ahora, bueno, recapitulando, estamos hablando de fósiles. ¿Cuántos tipos de fósiles puede haber dentro del mundo? A grandes rasgos. Uno, como íbamos comentando, el más conocido, el dinosaurio. Después... No, ¿qué más hay? ¿Qué diferencia tiene? Porque uno la relación es paleontología, dinosaurio, o en nuestro caso, las grandes confusiones también que hay, es arqueología, que rescatamos dinosaurios, y tratamos siempre de dividir las aguas. En este caso no, la paleontología sí puede estudiar los dinosaurios, pero ¿qué más hay dentro de ese gran mundo de estudios? No, digamos, básicamente es un mundo muy amplio. A ver, es lo que yo te decía, por ejemplo, dentro de lo que es vertebrados, por ejemplo, pensemos que a lo largo del mundo hay yacimientos en los cuales tenemos desde los primeros vertebrados hasta, por ejemplo, los nuestros ahí en el Chaco, que tenemos los últimos, por ejemplo, representantes de la megafauna, ¿no? Pero en todo ese lapso de vertebrados tenés gente que se encarga, por ejemplo, específicamente de estudiar los celacantos, por ejemplo. Digamos, peces particulares. Tenemos gente que se encarga de trabajar con anfibios. Tenemos gente en Argentina, tenemos especialistas que solo se dedican, por ejemplo, a trabajar con armadillos, otros con gliptodontes, otros con perezosos. Y así tenés dentro de los vertebrados solamente una infinidad, digamos, de líneas de trabajo, digamos, y de fósiles que van trabajando. Y no solo eso, sino, yo siempre hablo de los vertebrados por ahí es un poco lo que más conozco, pero pensá que generalmente vas a tener un especialista que se encarga de analizarlo desde el punto de vista por ahí morfológico, tratando de trabajar en la clasificación, en qué rasgos lo definen como una especie distinta, como un género distinto. Pero después hay algo otro que, por ejemplo, se especializan en lo que es el análisis de la región craneal. Es decir, todo lo que tiene que ver con cómo era el cerebro, digamos, de estos animales. Hay paleoneurólogos que trabajan con, digamos, inclusive dentro de los paleoneurólogos hay algunos que se dedican a los anfibios, hay otros que se dedican a los reptiles. Es un campo tan diversificado, porque hay tanta cantidad de fósiles, que tenés un especialista para cada grupo. Lo mismo pasa con las plantas. Pensá que las plantas también tenés distintas familias de plantas y tenés desde aquellos que estudian por ahí los troncos fósiles, que eso generalmente se hace con cortes delgados, es decir, se corta el tronco, se hace una lámina delgada, se coloca, digamos, en el microscopio y se ve cómo era la estructura interna y con eso se identifica. Después tenés aquellos que trabajan con
digamos, con plantas, pero con las impresiones de las hojas. Después tenés aquellos, como te decía, que trabajan con la parte de los microfósiles de las plantas, como los fitolitos. Tenés aquellos que trabajan con invertebrados, aquellos que trabajan con invertebrados de marinos y aquellos que trabajan con invertebrados de agua dulce, o más bien, digamos, terrestres. Tenés una diversificación tan grande, y esto es lo interesante, es que cada uno, generalmente cuando uno va a un yacimiento, no tiene un tipo de fósil. Tiene un conjunto de fósiles de distintos tipos. Entonces, lo interesante es poder, cuando uno tiene un yacimiento de esas características, atacarlo por diferentes lados. Que venga un especialista en paleobotánica, que venga un especialista, digamos, en microfósiles, que venga un especialista en vertebrados, con distintos tipos, digamos, de especialistas en los distintos tipos de vertebrados. Hace poco, por ejemplo, en todo lo que era la región NEA, se hizo un estudio en particular con toxodontes. Los toxodontes es un grupo de mamíferos ungulados, nativos, digamos, que surgieron y desaparecieron, digamos, en Sudamérica. Y se hizo un estudio tomando fragmentos del esmalte de estos animales para comparar si los de la región NEA habían tenido el mismo tipo de alimentación que los toxodontes de la región pampeana. Y eso justamente se hizo con un estudio de isótopos, en el cual vino una especialista de España que está enfocada en eso, en analizar isótopos en mamíferos. Fíjate cómo inclusive logramos reunir especialistas de otras partes del mundo para poder llevar adelante los estudios que se están haciendo en el NEA, ¿no? Y particularmente en el NEA, en la región chaqueña, ¿se ha hallado algún fósil único que no se encuentra en otra de las zonas? ¿No? A Pampa. Sí, sí, sí. Tenemos básicamente, bueno, pasó algo, digamos, muy interesante, justamente que el actor principal es el doctor Zurita. Cuando él comienza a estudiar los gliptodontes ahí del Chaco, él describe una nueva especie, que es en base a un gliptodonte, digamos, que se encontró en Naviateray. Ese gliptodonte, si bien después con el tiempo cambió de nombre, pero sigue siendo, o los materiales que se encontraron en Naviateray, siguen siendo el holotipo de esa especie. ¿Qué es el holotipo? El holotipo es el primer material, generalmente el más completo, que sirve para describir una nueva especie. Fíjate cómo a partir de esos estudios de esa especie que de alguna forma se empezó a conocer primero en el Chaco, después sirvió para interpretar los gliptodontes en casi toda Argentina. Ese, bueno, el Neosclerocaliptus pascoensis es hoy en día, digamos, uno de los gliptodontes que son de toda Argentina, pero que se empezaron a estudiar en Chaco. Sí tenemos en Corrientes una tortuga endémica, es decir, de la cual hasta ahora lo único que se sabe es que ha existido en la región de Corrientes, que es Chelonoidilutze. Chelonoidilutze es una tortuga terrestre, ¿sí?, de tamaño más o menos parecido al de las tortugas de Galápagos, ¿sí? Las tortugas gigantes estas, bueno, de estas teníamos nosotros en el Cuaternario, y en Corrientes se describió esta especie, que es Chelonoidilutze, y justamente Lutze hace referencia a la doctora Alicia Lutz, que fue, digamos, la primera, digamos, después de lo que fueron los trabajos de Rafael Heer, allá por los 70, fue la que después siguió trabajando e impulsando los estudios paleontológicos en el arroyo Toropí, que es donde se encuentra esta tortuga. Entonces, después cuando se la describe, se le asigna la especie en honor a ella, digamos. Inclusive el doctor Zurita ha sido, digamos, de becario de la doctora Lutz. Y bueno, para nuestros seguidores que se están familiarizando con el léxico, con las palabras, con incluso estas faunas que vos estás comentando, ¿cómo explicarías lo que es una megafauna? ¿Qué es? Bueno, primero, esto que estamos hablando, no tanto de dinosaurios y de megafauna, ¿sí? Primero, que en toda la región NEA, hasta ahora, nosotros no tenemos registro de dinosaurios.